Zebra Podcast, el podcast sobre altas capacidades. De Proyecto Zebra, presentado por Ana Roch. Hola a todos, soy Ana Roch y estáis escuchando Zebra Podcast. Esta ya es la quinta edición del podcast y estoy muy contenta de que hayamos llegado hasta aquí. También porque sumamos ya más de 5.000 oyentes entre todas las plataformas en las que está disponible el podcast, así que estamos cumpliendo el objetivo principal, que era nada más y nada menos que llegar a toda la gente que pudiéramos divulgando sobre altas capacidades. No puedo hacer más que daros las gracias a todos los que estáis aquí y los que nos apoyáis día tras día en redes sociales. Para esta edición del podcast contamos con la participación extraordinaria de 3 personas que han querido colaborar voluntariamente contando sus vivencias en primera persona y su experiencia con el mundo de las altas capacidades. Tenemos con nosotros, por un lado, a Sabrina Domínguez, profesora de inglés de secundaria, experta en inteligencia emocional, que actualmente está trabajando en un colegio Montessori con niños. Sabrina, bienvenida. Hola, buenas. Hoy también contamos con la colaboración de Zaira, creadora de la cuenta Wonderpass en Instagram, persona con altas capacidades y también psicóloga especializada en alta sensibilidad. Hola, Zaira. Hola, muy buenos días. También contamos con la participación de Jaume. Jaume es padre de 2 hijas con altas capacidades y de profesión es veterinario. Jaume, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí hoy. Hola, Ana. Pues muchas gracias a ti por dejarme participar y contar mi experiencia. Es todo un lujo poder contar con vosotros 3 aquí, hoy, en este momento, en este podcast. Pero antes de empezar, dejadme por favor que anuncie la gran novedad de Proyecto Zebra, que es que ya tenemos operativa nuestra web, ya hace un tiempito, ya hace como un mes y pico. No lo hemos anunciado antes porque hasta ahora no habíamos sacado nueva edición del podcast, pero ya lo puedo compartir con todos vosotros. Encontraréis allí mucha información acerca de las altas capacidades y de todos los servicios que ofrecemos nosotros a nivel psicológico, pedagógico y de orientación. Proyecto Zebra ahora también es una plataforma multidisciplinar dedicada a la pluriatención de las altas capacidades, el talento y todas aquellas excepcionalidades que puedan estar relacionadas con esta condición. Disponemos de un equipo de psicólogos y pedagogos con formación específica sobre altas capacidades y totalmente a vuestro servicio. Consulta nuestra web proyectocebra.org y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Aprovecho también para recordaros que seguimos haciendo divulgación en Instagram. Síguenos en @the_zebra_project o buscando Proyecto Zebra con Z en Instagram. En Facebook. Encuéntranos en Facebook con el nick @somoscebras o buscando Proyecto Zebra con Z. Y que también podéis contactarnos por correo electrónico si lo preferís. Puedes escribirnos a hola@proyectocebra.org. Ahora sí, sin más presentaciones, vamos al grano. Vamos a empezar esta entrevista a 3 bandas preguntándoos qué relación tenéis con las altas capacidades. Bueno, tú, Zaira, nos comentabas que tú misma eres una persona con altas capacidades. ¿Cómo lo supiste? En mi caso, y creo que suele ser muy común, ¿no?, que nos identificamos a través de nuestros peques. Yo vi indicios en él más allá de la alta sensibilidad y empecé como loca, ¿no?, a investigar sobre altas capacidades. Me topé con María Gómez, una psicóloga especializada, y decidí comenzar con ella mi propio proceso también de autoconocimiento y de gestión de todo ese caos emocional también que sentía en ese momento. Es habitual el diagnóstico tardío porque también en gran medida a raíz de la infradetección que hay en los colegios que se daba y lamentablemente todavía se da, pues muchas personas se dan cuenta de que tienen esas altas capacidades ya en la etapa adulta. En tu caso, Jaume, nos contabas que tus 2 hijas tienen altas capacidades. ¿Cómo lo supisteis vosotros? Cuando nació mi primera hija, la mayor, pues recuerdo que todo lo que le pasaba y todo lo que nos contaba ella, yo lo veía como una cosa normal. Creía que todos los niños de su edad debían ser como ella. Y en casa, por ejemplo, me di cuenta que ella aprendió a leer sola. Cuando tenía 2 años y algo, un día cogió el brick de la leche y dijo, Puleva. Aquí pone Puleva. Y claro, yo me quedé, nos quedamos, su madre y yo, bastante sorprendidos.
pero tampoco le dimos mayor importancia. Hemos de reconocer que éramos ignorantes en este aspecto, no se nos había ocurrido nada de todo esto. Nosotros sí que intentábamos pues estimular a la niña y contarle muchas cosas y explicarle las cosas de la vida y de la naturaleza y de todo cómo funciona. No tanto como a un bebé o a una niña muy pequeña, sino, de cierto modo, como si fuera una persona que podía comprender todo lo que les explicábamos. Claro, la sorpresa fue después, cuando empezó en el cole, pues nos dimos cuenta que no era como las demás. Tiene que ser muy curioso eso y muy emocionante, ¿no? Ver que una personita tan pequeña de repente que conoce las letras por separado o algunas de ellas es capaz de, como por arte de magia, juntarlas y empezar a leer palabras, ¿no? Me parece que tiene que ser muy emotivo. ¿Con tu otra hija, con tu hija pequeña, fue exactamente igual la historia o cómo fue? Nos fuimos dando cuenta de que las dos eran muy parecidas, porque la pequeña reaccionaba de la misma forma y hacía las mismas cosas que habíamos visto hacerle a la mayor. Entonces, no nos sorprendía tanto ya esto, pero aún así tampoco le dábamos mucha más importancia hasta que la mayor, una psicóloga que tenía en el colegio, nos comentó que podría ser que fuera una niña de altas capacidades y nos recomendó hacerle las pruebas diagnósticas para saber si realmente se trataba de eso o si simplemente era una que fuese talentosa o un poco más precoz. Entonces nos confirmaron, le hicimos las pruebas en los gabinetes psicológicos y nos confirmaron que sí, que era de altas capacidades, y entonces pues nosotros ya intuimos o confirmamos que la pequeña también lo era, porque eran prácticamente una fotocopia una de la otra. Si viendo la evolución que había tenido la mayor, la pequeña seguía su mismo camino y hacía las cosas igual que lo había hecho la mayor cuando era más pequeña. Entonces, no sé, una anécdota que nos queda también de cuando ellas, porque las dos, yo tocaba el piano, entonces tanto la mayor como la pequeña se interesaron por la música y pidieron de estudiar música, y entonces las apuntamos en la escuela de música. Tuvimos algunos problemas para que las admitieran por su edad, que eran demasiado jóvenes y no había, digamos, no se había previsto que gente tan joven pudiera apuntarse a clases de música, pero bueno, aún así se apuntaron. Y una anécdota que recuerdo es que un día, cuando fuimos a recogerla a la mayor de clase de piano, el profesor nos dijo, es que hoy me ha sorprendido porque le he estado explicando un concepto abstracto, complicado, que es el de los sostenidos y los bemoles, y lo ha entendido a la primera. Claro, incluso niños mayores que ella, con más tiempo estudiando música, les costaba entender ese concepto, y el profesor se sorprendió de lo rápido que lo había aprendido ella, que lo había entendido perfectamente. Y eso sí que lo veíamos también en casa, que tanto una como otra muy fácilmente aprendían o comprendían conceptos abstractos difíciles de explicar, sobre todo para niñas de esa edad. Estoy hablando cuando tenían 3, 4, 5 años. Bueno, Sabrina, ahora nos faltas tú. ¿Cómo es tu historia con las altas capacidades? Mi historia con las altas capacidades empezó el año pasado, cuando empezamos a notar, empezamos a notar picos emocionales bastante fuertes en nuestro hijo. Él actualmente tiene 7 años. Siempre desde pequeño notamos como que, bueno, era un niño que tenía algunas formas de ser o de estar, ¿no? Bastante peculiares,
pero como era nuestro primer hijo y no estábamos inmersos en el tema, no nos llamó la atención, y aparte él fue escolarizado bastante tarde, empezó en la etapa obligatoria a los 6 años. Y bueno, a medida que fue creciendo, fuimos notando, sobre todo a nivel emocional, una cantidad de formas de actuar bastante desadaptativas, sobre todo de cara a cómo él lo sentía. No solo pasaba en el entorno del colegio, sino también en el hogar. Así que bueno, yo también tengo la particularidad de que estoy en su ambiente, o sea, soy su profe en el cole, y entonces tenía pues esa posibilidad de poder verlo y observarlo tanto en un entorno escolar desde el punto de vista de profe, a también en el hogar desde el punto de vista de mami. Y bueno, muchas veces sobre todo cuando uno es madre o padre, ¿no? Tiene este instinto de que algo no está bien, y ese era mi sentimiento. Y bueno, le hicieron un screening en el cole, salió con un CI alto, y decidimos pues continuar y empezar a hacer pues las pruebas correspondientes para poder detectar unas posibles altas capacidades. En ese momento me metí en el mundo de las altas capacidades, me tiré de cabeza a la piscina. Es un mundo apasionante, y a través de leer a Olga Carmona y a Alejandro Busto, que bueno, los recomiendo, escuchar sus bueno, no podcast, perdón, pero bueno, escuchar sus ponencias que hay en internet y demás. Me empezó a resonar muchísimas cosas de él, sobre todo de bebé. Es curioso que en muchas ocasiones, hasta que no se escolariza a los hijos, no parece que no nos damos cuenta, nos saltan a la vista sus peculiaridades, ¿no? A mí por lo menos es una cosa que me hace pensar. No quiero decir que este hecho dependa de un solo motivo, de hecho seguro que es una causa pues multifactorial, pero sí que estoy convencida de que con divulgación y con más educación en la diversidad, quizás, por mucho que los hijos se parezcan a los padres y normalicemos todo lo que vemos en ellos, porque también lo vemos en nosotros, pues, no sé, podamos ser más capaces de detectar en los hijos pues estas posibles excepcionalidades, ¿no? Y empezar ya a conocerlas y a tratarlas como algo normal, pero que forman parte de la vida de esa persona desde bebés prácticamente. Al final, los padres son quienes conocen mejor a sus hijos y no sé, me llama la atención que esto ocurra tanto y que sea así. Hablemos ahora de la parte más en primera persona de todas estas vivencias con las altas capacidades, de vivirlo y experimentarlo en nuestras propias carnes. Por ejemplo, tú, Sabrina, me gustaría conocer un poquito más tu caso. Me comentabas antes que tú eres una persona con altas capacidades. ¿Cómo lo llevas? ¿En qué momento vital estás ahora mismo con este tema? Actualmente estoy en un proceso estoy trabajando mano a mano con mi psicóloga, y estoy en un proceso yo le llamo proceso cebolla, ¿no? Me estoy quitando capas, me estoy quitando etiquetas, estoy empezando a meterme de lleno, a recordar muchísimas cosas de mi infancia, de mi día a día, y estoy haciendo ese camino de acompañamiento hacia mi hijo y hacia mis alumnos y alumnas, a partir de trabajarme a mí misma. Entonces es bastante duro, profundo, pero necesario. Totalmente, todos los procesos estos que implican una gran implicación, valga la redundancia emocional, no son fáciles, pero sí que son caminos que llevan a lugares muy bonitos de autodescubrimiento y de plenitud personal que realmente merecen la pena, o yo al menos lo considero así. Vamos a hablar ahora un poco más de tu historia, Zaira. ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia con las altas capacidades? En mi caso, y es algo a lo que doy mucha visibilidad desde Wanderpass, es al hecho de
de tener una visión constructiva tremendamente focalizada en las fortalezas de ser altamente sensible o de tener altas capacidades, porque evidentemente cualquier tipo de condición o de personalidad tiene sus más y sus menos, pero aceptar tu forma de ser y saber ver también esa parte de resiliencia dentro de cómo eres, lo considero pues primordial, ¿no? En Wanderpaj hablo mucho de fortalezas que están súper presentes en personas con altas capacidades, como son la curiosidad, la apreciación de la belleza. Somos personas que podemos llegar a disfrutar de un simple paseo con una intensidad, con una activación de esas neuronas espejo que sí que las tenemos súper desarrolladas, y cuando vemos a alguien sufrir, sufrimos también, empatizamos mucho, pero eso también nos lleva a que los momentos buenos los vivimos al máximo. Cuando a alguien a quien apreciamos, incluso aunque no le conozcamos de nada, ¿no? Le pasa algo bueno, nos inundamos de una felicidad preciosa y maravillosa, y eso también viene de esa alta capacidad. Sí que considero importante dar atención a cada caso particular, ¿no? Porque sí es cierto, y en mi caso ha pasado también, ¿no? A través de mi peque, que a nivel educativo, ¿no? De instituciones y por desgracia también a nivel de muchos profesionales, incluso de la psicología, no se entiende la problemática emocional eh, que puede tener, pero considero más bien el hecho de no atenderlos y de llegar a la edad adulta, ¿no? Como estamos mucho ahora, sin ese aporte de herramientas a nivel personalizado. Entonces, a nivel de colegio, repito, ¿no? Pues esos peques que tengan mucho perfeccionismo, mucha frustración, abordarlos también desde la empatía, no desde el qué sobra o no, si le sobra capacidad, a qué viene todo esto, ¿no? Y tantos prejuicios como existen en torno a las altas capacidades. Al hilo de todo lo que hemos comentado hasta ahora y un poco ya para ir cerrando, me gustaría conocer vuestra opinión acerca de cuáles son los retos que consideráis que tenemos como sociedad, o sin más, ¿no?, a nivel educativo, para allanar un poco el camino, el terreno a las personas con altas capacidades. Me gustaría lanzar un poco el mensaje de que sé que hay muchas veces que sentimos que tenemos que escondernos, nos da vergüenza contarlo, pero es súper importante que salgamos afuera y que le demos visibilidad a este tema, como están haciendo en tantas asociaciones que hay por toda España. Bueno, ustedes, compañeros de Zebra Podcast, realmente creo que esto es muy, muy importante, dar visibilidad y que pensemos que tenemos que estar ahí para, tal como me dijo mi psicóloga, tenemos que estar ahí para traducirle el mundo a los chiquis que todavía no lo pueden hacer solos. Entonces eso es muy importante, creo que es muy importante. Y por otro lado también me gustaría lanzar un mensaje a todos los coles y a todas las personas profesionales de la educación. La detección, cuanta más temprana mejor, y bueno, que estemos ahí pendientes, que es muy importante, y que cuando ellos saben y ellas saben que lo tienen y se le puede explicar, pueden entender y pueden aprender a amar esas diferencias, porque realmente todas las personas somos diferentes, y nuestras diferencias es lo que nos hace especiales y únicos. Jaume, ¿tú qué opinas? No sé exactamente cuál sería el reto de la educación respecto a los alumnos de altas capacidades o con altas capacidades, pero desde luego hace falta muchísima concienciación, primero de los profesores, segundo de los equipos
directivos y de los equipos psicopedagógicos de los centros, porque como te comentaba antes, sí que están muy preparados y muy concienciados para ayudar a todos aquellos alumnos que vayan con ciertos retrasos, que les cueste más aprender, que tengan menos capacidades. Y en cambio la actitud que tienen con los de altas capacidades es pues que se apañen porque ellos ya saben, ya pueden. Entonces debería, no sé si crearse una especialidad de altas capacidades, igual que hay especialistas en IPTs y cosas así, o simplemente obligar a los equipos de psicopedagógicos a que hicieran cursillos y se actualizasen respecto a cómo tratar y cómo manejar estos alumnos en el aula, a cómo facilitar su integración en los grupos y en las clases, a cómo deberían tratar los profesores este problema, sobre todo con los demás alumnos que no son de altas capacidades, y también concienciar a los equipos directivos de que es necesario atender a estos alumnos de la manera que ellos lo requieren, lo necesitan, y al mismo tiempo hacerles ver que bien manejados, pues estos alumnos pueden ser un buen recurso para motivar a los demás a seguir avanzando, a trabajar más, a aprender más cosas, tener más interés, y no, como parece al contrario, de premiar o de, digamos, café para todos, le llamo yo, ¿no? Que, bueno, tienes un 4, pero te vamos a aprobar, y con 2 asignaturas suspendidas puedes pasar de curso, y con 2 asignaturas suspendidas puedes tener el título de bachiller. ¿Y a dónde vamos a llegar? Parece que al final sí, todo el mundo tendrá el título de bachiller, pero ¿qué nivel habrá de bachiller? Desde luego, por lo menos da que pensar, ¿no? Es decir, la pedagogía es todo un mundo y conseguir que sea efectiva con cada persona y que saque lo mejor de cada uno no es una tarea fácil, desde luego. Zaira, ¿tú qué mensaje querrías lanzar desde aquí? Pues nada, para finalizar, me gustaría incidir en la importancia de tener esa visión constructiva de las altas capacidades, así como Elena Aron hablaba de la alta sensibilidad como un rasgo neutro que en ciertas situaciones puede ser beneficioso y en otras perjudicial. Considero que con las altas capacidades igual, ¿no? Al final se trata de conocerse a uno mismo desde la aceptación, desde esa validación incondicional y recibir acompañamiento psicológico emocional en caso de que lo necesitemos. Y también para las familias decir que aunque normalmente cuando nos metemos en redes sociales, no, la información que hay es poca y alarmante, pero que afortunadamente cada vez se crean más espacios de red de apoyo como este podcast, ¿no? O Underpass y otras muchas cuentas y asociaciones de altas capacidades, que encontréis vuestro sitio, vuestro núcleo, y pensad que sois totalmente capaces, que sé que muchas veces nos invaden las inseguridades y el podré o no hacerlo, podré o no acompañarle como necesita, pero también tenemos que darnos un voto de confianza, el simple hecho, de saber que tenemos altas capacidades o que nuestro peque las tiene, ya es un cambio enorme a como lo pudimos vivir nosotros en nuestra infancia, y el que se sientan acompañados y escuchados y validados es la base de lo que necesitan. Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, nosotros en Proyecto Zebra todos los días trabajamos, ¿no?, persiguiendo estos objetivos, la visibilización del colectivo, el derecho a la educación emocional, la importancia de la empatía, el no juzgar, todo eso. Todavía hay mucho camino que recorrer, pero por lo menos cada vez somos más los que nos ponemos manos a la obra. En una ponencia que dio en Mallorca, la doctora Rosabel Rodríguez, que es una especialista en altas capacidades, decía que es el momento de las altas capacidades, que por fin están de moda, o por lo menos se habla de ellas, que se trabaja para darles visibilidad
Y bueno, desde aquí quiero dar las gracias a Zaira, a Jaume y a Sabrina por vuestra participación. Gracias por hoy haber compartido conmigo este ratito tan chulo, tan interesante, por seguir dando pasitos hacia esta visibilización cada vez mayor del mundo cebra y por estar aquí. Gracias a los tres. Nada, daros las gracias por haberme invitado, ha sido un placer. Pues nada, muchas gracias a ti. Enhorabuena por la labor que estás haciendo y espero que sigas cosechando muchos triunfos y que sigas con este podcast tan interesante que haces. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad y que tengáis un feliz día. Muchas gracias. Y gracias también a ti que nos estás escuchando, ya sea que has llegado hoy o que hace desde el principio que nos escuchas, desde hace meses. Muchas gracias por estar aquí. Ya sabéis que estamos completamente a vuestra disposición. Como decíamos al principio, podéis encontrarnos en www.proyectocebra.org. Recordad que Cebra va con Z. Y bueno, ya sabéis que en la web tenemos todo un abanico de servicios personalizados y bueno, que también os podéis buscar si no en redes sociales. Hasta la próxima.